todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Aquí se inicia su espacio preferido. En esta Navidad, que la paz de nuestro Señor Jesucristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Saludos dominicanos, por el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payadanita y Agenda Nacional. Tiene que necesariamente seguir con el tema, tanto de la muerte de Fidel Castro, a cuyo mortuorio concurrió el presidente Medina, como a las elecciones de Haití, de las cuales se están dando versiones muy diversas. Mientras algunos medios de prensa dan como un resultado definitivo lo que se ha anunciado como un preliminar, ya están las protestas que había que esperar. Y yo quiero recordarles a los amables televidentes que yo estuve sintonizado con la transmisión que se estaba haciendo desde Haití el día de las elecciones ese domingo. Y ya para la hora en que se cerraba la votación y estaban transmitiendo en ese momento, el reportero dijo: están cerrando en este momento ya toda la votación, y en ese momento se produjo un apagón nacional en Haití. Yo no he oído a nadie hablar de eso, no he visto en la prensa absolutamente nada, pero yo dije: esto es muy sospechoso. Encerrando la votación y ahí mismo hay un apagón nacional en Haití. ¿Usted sabe lo que es un apagón nacional? Que todo está absolutamente oscuro, calles, todo, edificios, todo apagado. Ajá. Entonces, yo dije, ese apagón, el propósito, si lo hubo, y sus consecuencias, lo sabemos cuando se dé el resultado de las elecciones. Bueno, pues ahí ustedes lo tienen. Vamos a leer lo que dice acá, por un lado, después de que se da, por ejemplo, el periódico El Día, lo da como un hecho. Un productor agrícola será presidente de Haití. Con 48 años y sin experiencia política, se impuso a Judith Celestin, un empresario agroindustrial con poca experiencia en la política. Ganó las elecciones presidenciales de Haití con su promesa de crear empleos en todo el país a través de la modernización del sector agrícola y el fomento de las exportaciones. Jovenel Moïse, quien arrasó en la primera vuelta electoral del domingo 20 de noviembre con el 55.67% de los votos, apareció por primera vez en la escena política el año pasado
cuando el expresidente Michel Martelly lo nombró como candidato presidencial de su propio partido, el TED-CAL. Bien. ¿Ustedes saben lo que está significando eso? Que ese que se da por nuevo presidente de Haití es el candidato de Bill Clinton, porque Martelly, ese bailarín indecente que de alguna manera el pueblo haitiano aceptó como presidente, aunque fuera regañadiente, no fue más que el resultado de la voluntad de Bill Clinton en un pueblo del cual no se pueden organizar elecciones por la sencilla razón de que nunca se les dio acta de nacimiento. Por tanto, muy pequeña proporción de su población tiene algún elemento de identificación y por tanto usted no puede llamar elecciones a un evento que usted convoca con esa minoría que sí tiene documento de identidad. Recuerden la situación de los haitianos que están aquí, a los cuales se les pidió dinero para proveerles de documentación que se les era exigida para acogerse a algunas de las previsiones de la legislación. Esta serie de disparates que hemos hecho para legalizar su estadía aquí, obtemperando a la voluntad del apoderamiento de las corporaciones mineras que están en lo suyo. No se habla mucho de eso. Nosotros insistimos siempre de que todo el motor de esta fusión forzada es el apoderamiento de la riqueza de oro y plata de la isla. Bueno, pero Martelly obedecía a las órdenes de Bill Clinton, que era nada menos que el representante designado de la ONU en Haití desde el 2008. Me decía hoy en la mañana Alexander Pérez, quien hizo un programa con Lindsay sobre el tema, que Clinton había renunciado de eso. Digo, él puede haber hecho una maniobra protocolar. La realidad es que él controla las actividades políticas de Haití, tiene el dinero con que hacerlo y además, si les hace falta, nada más tienen que recurrir al dinero del narcotráfico. O se nos va a olvidar que Haití es un narcoestado. Además de estados fallidos, es un narcoestado. Y que la contraparte con el proyecto del CBQ, que no es CBQ, es el Hub del Caribe, como yo he venido denunciando. El problema no era ir a construir en la frontera, era ir a diluir la frontera para provocar lo que era el proyecto de Jacques Attali y de los que estaban detrás de Jacques Attali y que le pagaron ese estudio, como por ejemplo el doctor Leonel Fernández, que pagó $1 millón, que yo creo que en algún momento tendrá que explicar de dónde obtuvo $1 millón para pagarle a Attali sus honorarios. Bueno, el proyecto del Hub del Caribe, al cual ya se refieren tranquilamente todos los empresarios, como dicen ahora, de los volteados que lo confiesan, salió del closet. Bueno, pues el proyecto del Hub del Caribe salió del closet, porque estaba muy bien tapado ahí. Y se hablaba entonces del CBQ. Bueno, la contraparte de Juan Vicini en el proyecto del CBQ, Marc-Antoine Acra, cayó preso por narcotraficante. Ya tenía una acusación previa porque el hijo de Martelly, que andaba en el barco cargado del azúcar que mandaba Marc-Antoine Acra a Estados Unidos por el puerto de Miami, junto con el cargamento de azúcar encontraron un cargamento de droga. Y Martelly tuvo que viajar a Miami y pagar una fianza de $5 millones para sacar a su hijo de la cárcel, bajo fianza. Entonces, ese es el ambiente que ha estado dominando la política de Haití.
y que se aparezcan con que el favorito de Martelly, entiéndase, Bill Clinton, ganó con un 55% de la votación. ¿Ustedes no les recuerdan nada a eso? Esa es la reedición de lo que pasó aquí. Lo que pasa es que ya no se quiere hablar de eso. Ahora este programa ha dicho que eso fue un fraude. Lo hemos dicho desde el principio. Y que lo del sistema electrónico que se inventó Roberto Rosario fue parte del fraude, precisamente para convalidar lo que las encuestas habían dado, que tampoco era verdad, de que el presidente Danilo Medina tenía un 62% de aprobación en las encuestas. Ajá. ¿Y por qué no se fue entonces a corroborar ese apoyo cumpliendo con la Constitución de la República y el referendo aprobatorio? Porque si tenía un 62% de apoyo, pues se podía someter al escrutinio de la voluntad popular, que dijera así, que se modifica la Constitución para que él se reelija. No lo hicieron, hicieron todo lo contrario. Pues bien, eso acaba de suceder en Haití. Y yo no voy a decir que tenían la asesoría de Roberto Rosario, pero eso del apagón, señor, hay que ser muy ingenuo para suponer que un apagón que se produce en el momento en que termina la votación no tenía ningún propósito. Eso fue una casualidad. ¿Qué casualidad? En política no hay casualidades. Entonces, mientras aquí se afirma que ya es un hecho, ¿verdad? Dice, quien arrasó en la primera vuelta. Caramba. Dice aquí ahí mismo, Celestín impugna comicios. El candidato Jules Celestín, que llegó en segundo lugar en la primera vuelta de la elección presidencial de Haití, impugnó ayer los resultados preliminares y calificó de trampa la victoria del empresario Jovenel Moïse, apoyado por el expresidente Michel Martelly. Se impuso con 55.67% de los votos contra 19.52% de Celestín del partido opositor AP en la primera vuelta de la elección presidencial, etc. Dice aquí, decimos que hubo trampa y ya veremos quién la hizo, dijo Celestín, sin querer nombrar a su adversario directo. Bueno, aquí tengo entonces la crónica del listín. Haití, amenaza de crisis. Candidatos protestan resultados de elecciones. La Balaz, la formación, advierte que dará batalla política y jurídica. Ese es Jean-Bertrand Aristide, el tradicional enemigo de los dominicanos. Dice, 3 de los principales candidatos a la presidencia de Haití rechazaron este martes los resultados preliminares que le dieron la victoria al joven empresario Jovenel Moïse, quien pasó por alto las objeciones planteadas por sus competidores e hizo un llamado a la unidad para lograr el desarrollo de su país. Qué bien, ¿verdad? La única salida para Haití, y así se tituló un artículo que proponía lo que un grupo de ciudadanos recogimos y le hicimos formalmente con una comunicación al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su visita a la República Dominicana, proponiendo 2 cosas: un fideicomiso y una especie de plan Marshall para Haití. El fideicomiso para asumir lo que nunca se ha hecho, que es organizar el registro civil y dotar de identificación genuina a todos los haitianos, para que entonces se pueda cumplir su constitución, que en el artículo 11 dice que es haitiano de origen todo hijo o hija
todo hijo de haitiano o haitiana, donde quiera que nazcan. Y eso que se ha hecho, precisamente diciendo que ese artículo 11 no se cumplió en la República Dominicana, es el colmo del cinismo de Martelly. Y desde luego parte de la maniobra que contaba con la complicidad de la ONU, porque en la frontera ellos exigían, identifiquen que son haitianos para poderlos recibir en Haití. Claro que no podían mostrarse ni probarse que eran haitianos, porque no tenían documentos, nunca lo tuvieron en su vida. Y en la embajada de Haití, aquí en la República Dominicana, le cobraron por unos documentos que nunca le dieron y que no le podían dar, porque sencillamente de donde podía salir la información fundamental, eso no existía, que era un registro civil que tampoco existe. Entonces, uno no se puede llamar a engaño con este asunto, ni pecar de bobo tampoco. La situación solamente tiene una salida, y es que la ONU asuma la responsabilidad de lo que ha hecho, porque la soberanía de Haití la intervino hace 17 años cuando le metió un ejército. Ahora van a buscar los especialistas en derecho constitucional internacional que no se puede intervenir a Haití porque lo prohíben las normas de convivencia internacional. Ajá, y las normas de convivencia internacional no prohíben meterle un ejército. Pues eso es lo que hay en Haití, un ejército compuesto por batallones aportados por distintos de los estados miembros de la ONU. Bueno, pues por la convivencia de los soldados de la MINUSTAH con la población haitiana, hay entonces las consecuencias que los haitianos, entiéndase, las haitianas, han seguido a los soldados cuando estos retornan a su país. Y por eso hay 53.000 haitianos en Haití, en Brasil, y hay 42.000 ahora en Chile, y hay otros miles más regados todo en Centroamérica, y hay 17.000 en la frontera de México con Estados Unidos, tratando de cruzar del otro lado, en un momento en que ya las autoridades de seguridad de Estados Unidos anunciaron que iban a repatriar a todos los haitianos que habían recibido como una excepción después del terremoto. El terremoto que yo digo que ellos mismos produjeron con la tecnología del HAARP. Entonces, si se hace el registro civil y eso alcanza a todos los haitianos donde quiera que estén, entonces se puede hacer un padrón electoral. Y después de hacer el padrón electoral, entonces se puede convocar a unas elecciones y llamarle a ese resultado de esas elecciones debidamente supervisadas y sin tramposos el gobierno legítimo de Haití, el que salga de una consulta democrática donde por primera vez la mayoría de los haitianos tenga derecho a expresar su voluntad. Mientras tanto, todo lo demás es una farsa y nos han montado otra farsa. Y ahora nosotros, los que estamos supuestos a orientar a la población dominicana, desde la oportunidad que se nos da de tener acceso a la televisión, no podemos venir a decirle que ahí hubo elecciones. Ahí hubo un fraude garrafal, igual que se montó en la República Dominicana. Entonces, a la ONU que vaya a asumir su responsabilidad y que monte además un plan Marshall que arranque la economía de Haití, teniendo como respaldo la preservación de las riquezas que tienen ahí. Porque esas riquezas de oro y plata, si en lugar de robársela, como hicieron primero los empresarios europeos, encabezados por la familia Mitterrand y ahora la familia Clinton, se pone al servicio del bienestar de la población haitiana, Haití pasa a vivir bien, como deberíamos vivir los dominicanos si no nos estuvieran robando el oro y la plata de Cotuí, y ahora concedieron la mina de Hondo Valle
y también concedieron la mina de Restauración, que tiene un valor de no menos de 40.000 millones de dólares, y jugando con la riqueza de los dominicanos para las 2 o 3 próximas generaciones. Entonces, de eso se trata, porque el poder político en la República Dominicana se está buscando y se retiene precisamente para eso, para poder repartir, a cambio desde luego de las compensaciones del lugar, la riqueza que el presidente Medina dijo cuando tomó posesión en el 2012, que esa riqueza era de los dominicanos. Bueno, pues nosotros tenemos que reclamar esa riqueza que es de nosotros, que no se la lleven. Esta es la hora que el contrato de Albarri fue renegociado por el señor Gustavo Montalvo, y nosotros no sabemos cuánto nos queda cada vez que se vende el oro y la plata de Cotuí. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos estamos endeudando cada vez más. Eso está en la prensa ahora de hoy. La protesta de Abinader, que no va a llegar a ninguna parte porque es tan insustancial como la posición de Abinader, que no convence a nadie, pues, porque no es genuina. Si él estuviera realmente actuando como oposición, hace rato que hubiera planteado el problema de Haití, que lo hizo una sola vez y más nunca más. Ustedes recuerdan que se lo he dicho una y otra vez, cuando salió en el periódico El Nacional una primera plana, y de ahí más nunca se ha vuelto a mencionar el tema haitiano. Ni él lo ha mencionado, ni nadie más. Y es lo que yo llamo el velo del silencio con el tema haitiano, que ahora vimos reproducirse en Haití, como explicábamos, porque no podíamos entender que una campaña electoral en Haití, los candidatos, ni uno, mencionara la riqueza minera de oro y plata de Haití, para decirle por lo menos a esos electores: yo voy a reivindicar la soberanía de nuestro país y de los haitianos sobre ese oro y esa plata que se están llevando, para darles entonces una condición de vida aceptable. No, ni uno solo. Digo, el velo del misterio, el velo del silencio llegó hasta Haití. Y qué coincidencia, ¿no? Tiene que ver con todas las tratativas del Hub del Caribe. Pero sobre el Hub del Caribe estamos haciendo un expediente que vamos a desglosar con más detalle. No lo vamos a hacer en esta oportunidad, que ya debemos pasar a los próximos productores. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.